Y ahora vienen Carmen y María, las protagonistas del documental. Gracias, buenas tardes. Pues yo ya lo he visto unas cuantas veces, y como vosotras, porque llevamos ya un tiempo de gira desde el estreno del documental y la verdad es que se me ha hecho muy corto y he vuelto a apuntar cosas, a quedarme con cosas. Pues apuntaba el recorrido del documental que se estrenó el año pasado en Málaga. Estuvimos en el Festival de Málaga, ¿no? El 8 de marzo. Pero es que luego se ha proyectado en Santander, en el Festival de Cine Flamenco de Granada, en la Bienal Flamenca de Sevilla, en el Festival Flamenco Mediterráneo, en el Festival de Cine Gijón, y se ha incluido también en la sección oficial de festivales online en el CAL de Los Ángeles y en el de Aviñón. Y bueno, en octubre del año pasado, las 2 semanas previas a los premios Princesa de Asturias, se proyectó en Oviedo, en un acto fabuloso, en ese sitio extraordinario, en la antigua fábrica de armas, ¿no? Entonces llevamos ya un recorrido, ¿no? Contadnos para abrir boca, ¿qué ha pasado en vuestra vida? Ponernos al día desde estas imágenes que hemos visto hasta hoy. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis vivido en paralelo, además, porque el documental os ha ido acompañando, ¿no?, en estos 2 años y medio desde que recogisteis el premio? Bueno, pues como habréis visto, nos hemos puesto de acuerdo. Me he dicho, ahora habla tú, ahora. O sea, esta es nuestra relación de Carmen y María. Que bueno, que muchísimas gracias. O sea, antes de contestar, muchísimas gracias a la Fundación, a la Academia de Cine. La verdad que también es una ocasión muy bonita de que nos veamos Carmen y yo, porque nos queremos mucho, nos admiramos, y la verdad que yo cada vez que la veo, a mí se me enciende el alma. O sea, que es muy bonita esta ocasión. Y bueno, contestando a tu pregunta, es que claro, ahora pensando, digo, bueno, son 2 años y medio, pero en realidad es como si hubieran pasado muchos más. Bueno, la relatividad del tiempo, ¿no? Según lo vives, según lo que pasa. Y bueno, pues a nivel personal han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y todas son buenas, la verdad, que no puedo decir más. Entre otras cosas, bueno, la última igual, pues aparte de seguir con la compañía y el Centro Coreográfico en Fuenlabrada, pues el inaugurar el Centro Danza Matadero, que os invito a todos a que vengáis, porque somos los directores artísticos, Larvi y yo, y es una apuesta fantástica. Va a pasar de flamenco, de danza, lo más grande y lo mejor. La semana que viene, ya hago publicidad, tenemos a Andrés Marín y Ana Morales, premios nacionales de danza los dos, y es un reto importante, estamos en él y muy ilusionados. Así que yo creo que nos ha dado suerte, ¿no?, este premio, ¿no, Carmen? Sí, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, pero nos ha dado muchísima suerte porque es un premio que lo vive mucho el pueblo y que es muy visible. O sea, a nosotros nos han dado otros premios y no ha tenido tanta repercusión como el Princesa de Asturias, porque lo vio todo el mundo y luego son unos premios que tienen muchísimo prestigio y tienen una difusión muy grande y a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues nos ha dado mucha suerte porque es un premio muy, muy reconocido. Y claro, además en el flamenco solo habían dado a Paco de Lucía. Y claro, para nosotros es una gran responsabilidad que tenemos de ser dignas de este premio, ¿no? Y le estamos muy agradecidos porque el flamenco se merece. Ha sido en esta ocasión a través de María y mío, en representación del flamenco, pero es una música que se merece este premio Princesa de Asturias. Y bueno, contentísimas, ¿no?, de
de llevarlo por el mundo, ¿no? Venía yo pensando, ahora que estamos en esta casa del cine, ¿no? Esa atracción que tiene, mutua que tienen el flamenco y el cine, ¿no? Y vosotras habéis participado en ello, ¿no? En algunas películas o por vuestra relación con artistas que a la vez de su importancia en el flamenco han participado también en el cine. Para mí, por ejemplo, fue muy importante para introducirme en el flamenco y para conocer toda la inmensidad de ese mundo, pues las películas de Saura, ¿no? Vosotras las dos creo que estuvisteis en flamenco. Sí, ¿tú has estado en flamenco o flamenco? Flamenco, la primera. En la primera, sí, estamos las dos. Sí. Estamos las dos. Tú estabas haciendo una petenedra de una petenedra Menese con preciosa. Menese. Sí. ¿Y tú qué hacías, Carmen? Yo hice una taranta de mi verdad, tierra sí. con Rafael Riqueni. Sí, ahora me acuerdo, es verdad. La verdad es que Sí. lo de Saura ha sido para el flamenco muy importante. Sí. Muy importante porque Saura ha tratado el flamenco con una honestidad, dándole un valor y es un gran artista, ¿no? Que ha puesto el flamenco en su... Bueno, y luego ha hecho la película Sevillanas, Sí. eso es una joya también. Y, Sí. o sea que bueno, y las cosas que ha hecho con Gades. Yo estuve también en Carmen claro. y en El amor brujo, pero era muy chiquitilla, o sea, la que veáis que corre más por ahí, la que más alea, la que más... Esa soy yo, porque Bueno, era muy jovencilla, pero claro, fue una experiencia total. Bueno, la dimensión que dieron las películas de Saura está clarísimo. Y has dicho algo muy importante. ¿Cuánta gente se enganchó con el flamenco a través del cine, ¿no? Del cine hecho también como fue Saura, ese binomio Saura-Gade, esas bodas de sangre, que es una joya del cine y del flamenco y de la coreografía. O sea, yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando las artes se unen, son capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Habláis en algún momento en el documental de la importancia de ese hilo de transmisión, ¿no? De conocimiento en el arte. Y en este caso... En el caso mencionabas a Gades, ¿no? Gades, a Gades le enseña a Pilar López, ¿no? Que es una bailaora que resulta que enseñó a los grandes, ¿no? A algunos de los más grandes, ¿no? Sí. Luego además de la presencia en el cine, cómo transmite ese conocimiento y llega a ti en el aspecto de Gades, en el de Carmen, pues por otro lado, ¿no? Sí. Has dicho, por ejemplo, Pilar López, es verdad, es muy importante en los maestros, las referencias, ¿no? Eso es fundamental. Y en la danza, pues, para mí era Antonio Gades. Yo me acuerdo cuando era chica que ya veía y despuntaba Antonio Gades y es importante las referencias porque de pronto tú aspiras, te haces un modelo y se te hace más fácil cómo puede ser ese camino, porque si no vas más perdido. En el arte puedes ir muy perdido. Y para Gades fue Pilar López, que ya no era porque era una bailarina, sino por cómo ella estructuraba lo que era una compañía. Es decir, dieron pasos muy importantes estas personas para crear situaciones donde la danza flamenca estuviera bien situada, ¿no? Y en grandes escenarios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el cantar para el baile, eso me parece imprescindible para un cantador, porque te da unas tablas, te da ritmo, sabe cómo estar en un escenario y él se aprende actuando y haciendo cosas, viajando por el mundo, te da una perspectiva de la vida, de otras cosas, ¿no? Y claro, yo le estoy muy agradecida al baile porque antes, o sea, se dice cantar para atrás, quiere decir que estás cantando, como yo cuando te estoy cantando el taranto, pues yo también iba en compañía de baile, con Gades no fui, pero María también muy joven, y yo hice una gira por Estados Unidos y me acuerdo que para mí eso fue otro mundo, o sea, y estuve 10 años cantando para el baile
y te da mucha experiencia y te da, aprendes de tus compañeros y es un paso que yo creo que no te lo puedes saltar. No. Porque luego cuando tú decides, cuando yo decidí que quería tomar la rienda de mi profesión, de mi carrera y cantar yo sola adelante, para adelante, cantar adelante, eso es, con una guitarra es que no tiene escapatoria, porque detrás te puedes resguardarte, ¿no?, con los compañeros, pero ahí no, ahí estás tú sola y además llevas tu carrera y dices, ahora voy a hacer este disco dedicado a Miguel Hernández, pues ahora hago otro de Juan Ramón, pues ahora voy a hacer Cante Hondo, y llevas tu carrera, la puedes llevar tú, que eso es muy importante. Sí. Y antes de eso, ¿cómo es ese momento en el que también lo mencionáis, ¿no?, el documental? Ninguna venís de una familia de artistas, no tenéis antecedentes. Tu padre tocaba la guitarra pero como aficionado y le gustaba mucho el flamenco. En el caso de María, ninguno, profesor de matemáticas. Claro, te puede gustar, ¿no? Y dices, mira qué bien me lo paso cantando, bailando, o me llega. Pero ¿cuándo y de qué manera decide una, pues yo me quiero dedicar a esto, con el esfuerzo que supone y me imagino que la dificultad de no tener unas puertas abiertas por la parte de la familia o de los contactos que pueda haber ahí, ¿no? ¿Cómo es en vuestro caso, en cada una de vosotras? Bueno, yo canto desde que recuerdo que existo, porque mi padre tocaba la guitarra como aficionado, tenía su trabajo y era ferroviario, y entonces cuando llegaba a la casa se ponía a tocar. Entonces yo siempre tengo un instrumento. Es muy importante que en una casa haya un instrumento, el que sea, porque eso a mí me ayudó muchísimo. Yo quería cantar una canción y mi padre me la acompañaba, y como a él le gustaba muchísimo el flamenco, pues él estaba encantado de que su niña, chica, y pues le gustara cantar, y yo cantaba todas las coplas de Marifé, de Triana, con mis castañuelas para allá, para acá, y me encantaba. Y él estaba feliz porque el arte le parecía una cosa grandiosa. Él disfrutaba tocando la guitarra y acompañando a cantadores. Y entonces ya, claro, definitivo ya fue cuando ya me vine a vivir a Madrid, porque aquí estaba todo el cogollo del flamenco. Eso era como finales de los años 60, que Sí, estaban los tablaos, sí, los tablaos en el hervidero, ¿no? Y yo me iba con mi padre a ver a Morente, que cantaba, que la primera vez que cantó con San Lucas yo lo vi aquí en Madrid, en el Ateneo. Y en fin, que tiene medios, tiene herramientas para aprender, y eso fue para mí fundamental. Sí. ¿Quién fue que te dijo, niña, aprende los cantes antiguos, no dejes de aprender los cantes? Rafael Romero, el Gallina, que era un artista que tuve la suerte de conocerlo, y cogí ya el último tren, porque ya después de eso ya fue como más difícil, ¿no? Pero se aprende también, aparte del cante, se aprende su forma de vida, su filosofía de vida que tienen. O sea, yo de Pepe el de la Matrona, es que era un hombre que, claro, decía, iba yo el año 5, y dice, el año 5 nos quedábamos todos, claro, ¿quién le rebate nada a ese hombre si te está hablando del año 5? Por la carretera que era un caminillo de Almería a Málaga, y esas cosas, o sea, que es un aprendizaje muy natural y muy, muy bonito, muy positivo. No sé si os habéis fijado, hay alguna, no está ahora, pero me volví a fijar viendo el documental en la cara de admiración de María cuando escucha cantar a Carmen y cuando le escucha contar anécdotas, ¿no? Sí. Eso es muy bonito, y eso también tiene que ver, yo creo, con este mundo del que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ha comentado una cosa, Carmen, se aprende la vida. Es verdad que es una profesión que yo recuerdo mi primera gira internacional, yo tenía 16 años, era una chiquilla. Yo también me vine a Madrid, de Sevilla, con 15 años, y me puse a trabajar con María Rosa, en la compañía de María Rosa. Y entonces tenía 15 años, y la primera gira acababa de cumplir los 16 y fue a Japón, a la Unión Soviética, que entonces era la Unión Soviética. ¿Te harían tus padres un permiso? Claro, como me daban un permiso.
Y bueno, y más cosas que no voy a contar, pero bueno, que a veces decían que tenía una edad que en realidad no tenía, en fin, estas cosas, entre nosotros, ¿vale? Entonces, aprendía la vida, aprendía de pronto, imagínate lo que para una niña de 16 años trabajando, irte a Japón. Japón, que entonces era el top de la tecnología, de los tren balas, del no sé qué. Y claro, era el aprendizaje de la vida, el vivir en compañía, ¿no? El cómo resolver las dificultades, el cómo comerte algo que no te gusta, es decir, cosas que parecen que son insignificantes, pero yo, Japón, yo veía aquello y decía, yo cómo voy a comer el pescado crudo, por Dios, y tú veías el pescadito frito, no veías el pescado crudo, en fin, era un aprendizaje de vida, el compañerismo, eso, la dificultad, cómo superarla. La verdad es interesante, ¿no? Lo que es, más allá de lo que decíamos, salir al escenario, es todo lo que envuelve, acompaña lo que es la vida, ¿no? La vida de la danza, en este caso flamenca, ¿no? Tenéis también en común ese deseo de ir más allá, ¿no? Creo que es así más o menos como lo dice Carmen, de sumar, ¿no? De no quedarnos en lo conocido, ¿no? Desde la tradición, ¿no? De cómo se llega a lo contemporáneo. ¿Por qué, de dónde viene esa inquietud por investigar, por explorar, por incorporar más poetas al cante, por ir más allá digamos, de los patrones flamencos? ¿Por qué esa inquietud? Porque estábamos así. Yo más que tú, porque soy mayor que tú. Y estábamos así, entonces hubo un momento en que empezamos a abrir un poco y eso se notó en todos los aspectos de la vida. No solamente tu libertad personal, sino tu libertad a la hora de subirte al escenario. Y ya íbamos haciendo cosas, ¿no? Porque había poetas estupendos. Yo recuerdo que hice un recital con poemas de Balmaseda en el Johnny. Y claro, ¿por qué? Basta que te digan no puedes hacer esto para que te apetezca más. Entonces, yo creo que es la generación, mi generación, pues la de Morente, Camarón, Manolo Sanlúcar, Paco, y entonces empezamos a abrir. Hubo gente que empezó antes que yo, claro, yo he tenido maestros que me han enseñado. La primera vez que yo escuché cantar un poema de Miguel Hernández fue con Morente y dije, pero qué maravilla, cómo esta poesía que normalmente en el cante no se hacía poemas de autor, se hacían letras populares que eran maravillosas. Cuidado, hay unas letras populares que en un verso te cuentan una vida. Pero bueno, a tu pregunta, pues eso, como hemos estado tan comprimidos, así metidos en un bote, pues por lo menos nuestra generación hizo así, ya pues nos lanzamos. Y bueno, y María siempre ha sido... Sí, yo creo que habría que distinguir, has dicho una cosa muy interesante, Carmen, que a lo mejor ahora no caemos, pero es verdad que lo que supuso la transición política en nuestro país fue la transición política en todo lo que era la vida de este país, por tanto en las artes, y por tanto en un arte tan tradicional, donde la tradición es fundamental como el flamenco, ¿no? Y eso hay un antes y un después. Claro. Y aparte de eso, yo creo también que a eso se une algo que normalmente no se habla tanto, no se conoce tanto del flamenco, que es su capacidad de, con todo lo que se encuentra, hace así, esto para mí. Y eso de una manera natural. Es decir, nosotros hablamos tanto de los cantes de ida y vuelta, es que si hacemos un balance de lo que... Si hablo, por ejemplo, solo de danza, es que a principios del siglo XX había ya grandes propuestas coreográficas en los grandes escenarios de Nueva York, de Moscú,
y eso ya había un camino. ¿Qué pasa? Que luego eso se frenó, que luego eso se encorsetó y hasta que no llegó la transición no hubo ya ese otro despegue cuando ya había gente que estaba haciendo grandes propuestas, ¿no? Antonio, o Antonio el bailarín, estoy hablando, o bueno, Rafael de Córdoba, o ha habido gente muy interesante, y luego ya Gade, pero el flamenco tiene esa capacidad, eso lo hace enorme. Con todo lo que se encuentra, es que tenemos grandes... Donde miremos, sea del cante, ¿no, Carmen? O del toque, vamos a descubrir a grandes creadores y creadoras que se han topado con algo y lo han hecho propio. O sea, que para llegar a un flamenco ha habido antes un aflamencamiento también, ¿no? de otras cosas, pero está en nuestra propia génesis. Eso es el flamenco. El flamenco no es algo estático, estanco, que es de una manera y no puede ser de otra. No, es que el flamenco, desde que lo conocemos, son tantas cosas, ¿no? Y ha evolucionado, es lógico. Y no para, y ni va a parar. Que no evoluciona, pues lo lleva crudo. ¿Cómo? Aquí con el tiempo, con los tiempos. ¿Cómo explicáis ese código que menciona Carmen? El percal, ¿no? Esto, que tiene que ver... Mi madre, por eso se me ha quedado. Que es ese lenguaje que permite al flamenco abrirse y a la vez acoger, ¿no? Y que sea local y universal. Pero a la hora de crear un espectáculo, como es el caso, ¿cómo funciona ese ritmo, ese tiempo? Me acuerdo una cosa que me contaba David Dorantes, el pianista, ¿no? El sobrino de Juan el Lebrijano, que su abuela María, la perrata, decía, yo me acuerdo cuando era pequeño y estaba en casa de mis abuelos y mi abuela iba a cantar. Y no me acuerdo de lo que cantaba ni del cante, dice, pero me acuerdo de la pausa. O sea, de cómo parecía que detenía el tiempo. Y lo contaba así, decía, mi abuela se erguía y había allí unos segundos que era como si yo hiciera una foto y se acordaba de esa escena de su abuela, ¿no? De cómo era capaz de detener el tiempo. Sí, es por el ritmo, claro, el ritmo... tenemos un código, como explicaba ahí que en el documental, en el flamenco hay un código que todos conocemos. No sé quién fue el que dijo, el flamenco están todos locos pero acaban al mismo tiempo. Fue un físico, ¿no? Einstein, pues, no sé quién lo dijo. O lo mismo fue Paco Lucía, que era un obseso del compás. Sí, pero yo lo he oído de algún músico y dice, sí, pero todos, sí, están locos todos, pero todos terminan en el mismo sitio y la gente que no sabe se queda con la palma así. Pues claro, ese código permite esa libertad, claro, esa libertad, porque si yo le estoy cantando a María, pero yo alargo un tercio, María me sigue. Claro. O al revés, si ella sigue bailando, yo digo, pues voy a hacer otra letra más. O sea que es un tema de ritmo que también lo tienen la música del jazz. Por eso se entienden también. Hacen un ritmo y tal, pero saben cuándo van a acabar. Porque hay un código ahí que lo conocemos y claro, no lo sé explicar. ¿Cómo lo explico? Si fuera tan fácil de explicarlo. Porque es una estructura libre. Sí, claro. Es que es eso, ¿no? Nosotros no, musicalmente no hay partitura. No, claro. Entonces las partituras, claro, es eso y es así. En cambio hay una estructura libre. Es decir, tú puedes hacer una letra que ocupe 6 compases, 8 compases o la puedes alargar un compás más y tampoco pasa nada. Al contrario, porque te pilla ahí y si lo alargas es donde a lo mejor se produce el momento cumbre. Es decir, que esa libertad en estructura es lo que nos hace... Y que sea más bonito, nos divertimos mucho, ¿no? Por eso viene a lo mejor un grupo de otro sitio y nos incorporamos nosotras dos también y no nos hemos visto nunca. Claro. Y empiezan a hacer flamenco y sabemos dónde van a acabar y si... o sea, es que es impensable que no terminemos todos
en el mismo Claro. sitio. Es lo vivo, ¿no? Sí, sí. Y a veces basta una mirada, ¿no? Sí, Tal, sí, no sé qué, sí, y sí. que vamos a caballo, pum, pum, y rematamos y todos para adelante. Sí, A sí. mí me pasó una cosa en la antología de la mujer, pues estaba haciendo los cantes por bulería de la niña en los peines. Y yo había ensayado con Tomatito, allí estaban Las Palmas, Manolito Soler, Javier Barón, todo. Y bueno, pues dije, bueno, ya con esta letra pues lo termino, venga, pues venga. Pues empezamos a hacer, y yo ya terminé la letra y Tomatito no se acordaba de que ya ahí terminábamos, ¿no? Y siguió. Claro, y siguió tocando. Entonces nos quedamos todos, pues seguimos todos haciendo Las Palmas. Y cuando llegó el momento, empecé, llama, Manuel, vamos, y ahora, pum, pum, y acabamos todos en el mismo sitio. Y dijeron, eso se queda así, porque, pum, pum, ole, dijeron todos como diciendo, pero es que hemos terminado, y ha sido más bonito, porque estaba Manolito Soler y empezó a bailar. Claro. Manolito dijo, vamos, seguimos, bailó, Pues entonces, y cualquiera acabamos corta. todos, y acabamos, ole, o sea, fue cada vez que lo escucho digo que es la magia, ¿no? Es lo contrario a Manuel Molina, cuando no sé qué escuchaba un flamenco fusión con fusión, de estos que, y decía, ¿aquí cuándo coño se dice ole? Porque no entendía. Había perdido. Pues creo que tenemos unos minutillos para algunas preguntas del público, todas interesantes seguro, que hay una por ahí al fondo. Muy buenas tardes. Más que ninguna pregunta, porque nos han dejado sin palabras por la emoción. Quería manifestar la suerte que siento de tenerlas aquí enfrente, porque las he seguido la vida entera. Quizá por edad, más a Carmen, y sobre todo por su manera de transmitirnos y devolvernos la poesía. Del documental, bueno, he quedado fascinada, no me cabe en la cabeza cómo se puede ser estrella, pájaro, en fin, ola del mar. Bueno, no tengo palabras, los mantones ni le cuento. Y esa versión del Se equivocó a la paloma no se me va a olvidar jamás, ni por el cuerpo de María, ni por supuesto por el cante de Carmen. Enhorabuena de todo corazón y muchísimas gracias por existir a las dos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, quería preguntar, todas las declaraciones que salen en el mediometraje sobre vuestras carreras, vuestras vidas, vuestro concepto del arte de la danza, ¿eso estaba escrito en el guión que tenía Borja, el documentalista, o simplemente lo ibais improvisando según se iba rodando el mediometraje? Es que no había guión. O sea, claro, yo creo, bueno, el gran trabajo... Sí, iba saliendo sobre la marcha entonces. Claro, Una yo... pregunta llevaba a otra, que a lo mejor. Sí. Ah, pero tú dices las preguntas que... sí, yo creo que probablemente tendría alguna... Claro. Y luego salía en conversación, perdona, yo me creía que era en lo que fue todos los ensayos y todo eso. No, ahí no había nada preparado. De hecho... Tal cual. De hecho, antes de entrar aquí decíamos, oye, me decía Carmen, hasta fijo los pelos que lleva. De verdad. Como no me he que íbamos- teñido, por Dios, para ir al ensayo. Es que la cosa es que se nos olvidaba que estaban allí las cámaras. Pues eso se Sí, nota. yo creo que el gran trabajo del documental de Borja, luego de ensamblar todo y de hacer un seguimiento discreto, ¿no? Pues claro, no habría salido esos comentarios tan espontáneos si no es porque No. Uy. hay un saber hacer, ¿no? Cómo pescar los momentos. Porque es verdad que nos olvidábamos. De Sí, hecho, mira, cuando no, lo vimos dijimos, ¿pero y eso? Estábamos Estábamos hablando de los pelos que llevábamos las dos. Digo, ay, que yo eso hubiera ido a la peluquería. Pero fui a ensayar y yo ya ni me acordaba Claro. que había cámaras. Yo creo claro. que eso es lo interesante del Sí. documental, que tenga esa frescura de captar y saberlo hacer, claro. Sí. Carmen, Ah. aquí estoy. Ay.
Ole. Ay, muchas gracias. Claro, claro. Sí, bueno, es que el martes en el Instituto Francés. Bueno, este un señor seguidor que está, nos nuestro, sigue por muchas todos gracias. lados. Muchas gracias. Si estoy, Gracias. hay flores. Gracias. Y Bueno, aquí, ya queda delante igual. Gracias. muchas gracias. Gracias. Bueno, qué bien. Aquí estamos. Eso es un tema para echarle horas aquí, ¿eh? Tema Japón y tema China posterior y sobre todo Japón la de años. Japón, increíble. Increíble, sí. No sabemos por qué. Porque hubo un momento que había más tablao en Tokio que en Madrid. Sí, Sí, es sí. verdad, es Si verdad. aquí había 8, allí había 15. Pero a ese nivel. Y los cantadores se ponían los nombres de, por ejemplo, si a alguien le gustaba Chano Lobato, pues se ponía, él cantaba en japonés y decía yo Chano Lobato. Sí. Y Chano Dosaka, ¿no? nos contaba Chano que fue cuando estuvo en Japón la primera vez, dice, vino pues, un hombre, pues era japonés. Dice, me dice, yo, Chano Lobato. Dice, no, Chano Lobato soy yo. Bueno, Chano Lobato de Cádiz, que era Cádiz, un cantao gaditano. con un sentido del humor como poco. Gran artista, Chano Grandísimo, Lobato. Chano grandísimo. Lobato, sí. Pero fíjate, hasta eso, y se ponían nombres de bailadoras, de guitarristas, o sea, eso es una pasión que todavía no sabemos por qué. Sí. O sea, no había nadie que nos dé una explicación que nos convenza. ¿Sí? Porque Yo no sé, eso le echamos un rato, Carmen. Vamos a sí, echarle un horas. rato, César, tú que eres porque sí más que- instruido. Sí, hay una explicación. Bueno, sí, aquí, hay varias. Yo creo que hay varias, Carmen. Sí. A ver, ¿cuál? Sí. Yo- Tiene- Ah, es que- aquí hay un escritor presente aquí en la sala que tiene un libro sobre eso, David López Canales, que tiene un libro que se llama precisamente Un tablao en el otro mundo y que ha hecho una investigación de flamencos que fueron allí y que cuentan su vida y cómo de alguna manera ahí hay una agua subterránea que conecta con el drama. Por lo visto a los japoneses les engancha ese contenido dramático que tiene el flamenco por la parte por la parte más de la luna lorquiana, si queréis verlo así. Y por ahí parece que les engancha. Ahora, luego es verdad que es un misterio la capacidad que tienen de imitación, porque luego muchos vinieron aquí a formarse, Y ¿no? siguen. Hay un caso que cuenta este amigo periodista David de un japonés llamada que ve a Serranito, tú has cantado mucho con Serranito y le vimos hace poco, que es uno, bueno, de los grandes de Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar. Serranito es digamos, el tercero de la Trinidad. Y hay un guitarrista japonés que conoce a Serranito en Japón y viene aquí a España llamándole un maestro para que le enseñe a tocar la guitarra, dejándolo todo en Japón. Y de esos hay varios casos, ¿no? Hay un documental de Isaki La Cuesta también que habla de algún... tiene que ver... Y yo diría también todo lo que es el comportamiento japonés tan protocolario, tan contenido, que de pronto ven por ejemplo, hablo del baile, ese desfogue, ¿no? Se liberan. Esa liberación sin... Y de pronto las ve a las bailadoras, que es que con una entrega... Una terapia, es una terapia. Sí. Y que yo creo que llega al real carácter del japonés, que no es tan contenido, pero que está contenido por su propio curso y comportamiento prusiano, ¿no? que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que... Además, los que vienen y aprenden, pues aprenden muy bien. O sea, ellos son seriamente. Claro, seriamente. Yo trabajé, cuando cantaba para el baile, venía de primera bailarina una japonesa, Masami Okada, que todavía sigo siendo amiga suya. Y nada, y claro, ella me contaba
ella me llamaba a mí Ola Linares y yo la llamaba a ella Osaka, porque ella era de Osaka. Y decía, es que yo para ser primera bailarina, si ellas dan 2 piruetas, yo tengo que hacer 4 o 5. Y claro, y decía el primer bailarín, que os come el coco, que os come el terreno, porque ella era la primera que llegaba. Cuando ya empezaba el espectáculo, ella ya llevaba 3 horas preparándose. O sea, se lo toman y lo aprenden muy bien. O sea, lo aprenden muy bien, muy bien. El cante es más complicado, porque el cante, por el tema del acento, ¿no? Pero la guitarra y el baile hay gente que muy técnica. O sea, ¿no? Y muy bien. que el son desplante profesores. de este año lo ha ganado una japonesa, Claro, sí. en el Festival de la Unión. A vosotras os habrá servido también de terapia, de liberación, ¿no? Aunque seáis más A los japoneses sí, desde luego. El cante y el a baile. nosotras también. Claro. Yo, y además, con la edad más, con perdón, pero ya, o sea, yo ya tengo 61 años, he estado toda la mañana ensayando y estoy a gustísimo. O sea, el baile es salud. Claro. Yo estoy convencida de eso. O sea, si bailamos, tenemos más salud. Tenéis que bailar. O sea, tenéis que y que cantar. No parar de bailar, aunque no se cante bien, da igual. Pero lo que tú estás sintiendo, yo escuchaba cantar a mi madre, mi padre cantaba muy bien, pero mi madre, la pobre, pues no cantaba bien, pero ella estaba haciendo sus cosas de la casa y se raspaba el repertorio suyo y a ella le servía de algo, claro, y ella estaba encantada. Pues yo creo que yo aconsejo siempre, canta, aunque no sepas cantar, pero apúntate a un coro, algo. Yo creo que eso te libera de muchas cosas. Sí. Y la danza, me imagino. Sí, igual. Carmen. O sea, que estamos divinamente. Pues aquí terminamos con este. Se nos ha quedado en el tintero, pero no quiere decir que vayamos a dejar de hablar con ello. La asignatura pendiente en la educación de la danza, de la música, que bueno, eso ya cada uno hacemos lo que podamos. Y la mención a los maridos, que también la importancia de vuestros maridos. Y un beso para ellos, aunque no hemos hablado Mira, de ellos. para llevar una carrera como ha hecho María y he hecho yo dedicándonos... Yo he tenido 3 hijos y María también tiene un hijo, Pancho. Y para poder ejercer nuestra profesión de esa manera, dedicándonos de esa manera y dando todo, tenemos que tener a nuestro lado un marido extraordinario. Sí. Porque es que es imposible si no. Sí, totalmente. Para poder... Además, bueno, nosotros también tenemos la suerte de que de alguna manera están a nuestro lado también implicados en lo que hacemos. Sí. Es decir, que son compañeros también de vida y de profesión. No solo entendernos que nos guste nuestro trabajo, sino que ellos se han implicado. A ti, Larvi, a mí, Miguel, pues bueno, me ha ayudado muchísimo, mis discos, todo. Bueno, y ahora tenemos una empresa familiar, porque mi hijo el mayor es el que hace todas mis producciones y me cuida mucho, está por aquí sentado, pero no lo quiero señalar, que es muy tímido. Bueno. Pero que estamos todos, mi marido, cuando voy a hacer algún trabajo, venga, ¿qué hacemos? El próximo disco, ¿qué vamos a hacer? Venga. Y somos una piña, ¿no? Y si no fuera así... Sería muy difícil, mucho más difícil. Muy difícil. Muchas gracias, Carmen y María, y bueno, a la Academia por acogernos y a la Fundación por tener estos proyectos y estas iniciativas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.